Vamos un poco, pues acabo de pillar el oro, vamos un poco a analizar el oro. Miramos en semanal que tenemos esta señal de short y miramos también que llegó a esta zona de supply. Nada, zona de supply, sabemos que tiene resistencia, pero es que básicamente si echamos un poco la vista atrás, esto lo que viene siendo es un rango. Aproximadamente esto sería un rango, sí, yo diría que tal por aquí aproximadamente, marcado con estas dos líneas. Y lo que nos delimita la zona de supply superior, básicamente la parte superior de un rango. Entonces, tenemos una zona donde sabemos que si la toca, tiene rechazo, ¿vale? Por ejemplo, ya la tuvo aquí más o menos, pues no tendríamos que saber tampoco que era un rango, pero aquí, en esta zona de supply, nosotros ya sabemos que tiene liquidez. ¿Qué más? Al tener las mechas también, en el patrón de velas, sabemos también la fuerza o la liquidez que está absorbiendo el activo. Es algo que hay que tener también bastante en cuenta. Luego, el tema de los cartelitos. Este cartelito, o sea, están orientados más bien a Bitcoin, pero oye, ha salido en oro, hay que aprovecharlo. Tenemos esto, más tenemos la confirmación del supply. Entonces ya tenemos otro retesteo que por lo menos hasta la media va a ir, por lo menos. Entonces, ahora lo que está haciendo es retesteando esta zona de demanda. Lo que no es interesante es que, por ejemplo, a diferencia de esta zona, teníamos este short, teníamos la zona de supply y teníamos la parte superior del algodón. Aquí no. Aquí tenemos un pequeño margen en esta zona. Y nada, bajamos a temporalidad diaria a ver qué nos dice el gráfico. Vale, pues nada. Lo que miramos aquí es, más o menos coincide que tenemos esta línea estructural por aquí, que como vemos es que al final estos son lo que dice él, que son como zonas, son zonas de resistencia, que es bastante probable donde rebote el precio. Lo que tenemos es, aparte de estos dos rebotes, que coincide con la parte baja del algodón, ahora mismo lo que ha hecho es romperla, es decir, la ha roto y ha tenido un pullback a esta zona, ¿vale? Entonces, lo interesante de esto es que se puede decir que está rota, pero ¿cuál es la diferencia? Estamos tocando una zona de demanda donde hay liquidez y aún por encima tenemos el oscilador en una zona verde. Es más, tenemos estos triángulos que también son presión alcista. Tenemos esta zona clavada que tenemos estas X de presión, tenemos el triángulo indicativo de que sale por fuera del algodón, tenemos esta zona de demanda que al final las zonas de demanda delimitan muy bien donde tienes que poner el stop loss, donde tienes que poner esa última posición, incluso te delimita las zonas para poder hacer un estilo de CA si no quieres clavar justo aquí, quieres intentar ajustar lo máximo posible. Luego también te marca aquí este bull, no te lo marque después o te lo marque antes, tienes esta pequeña divergencia, o sea, tienes esta zona verde, tienes este triángulo, es decir, no teníamos esta línea, pero aquí sabemos que va a haber liquidez. Entonces nosotros lo que hacemos es poner una operación justo cuando llega a esa zona de demanda, ajustamos el stop loss porque podemos delimitarlo gracias a esta zona de demanda y ya primer cobro a la media. Ya el primer cobro a la media, o sea, ya tienes un ratio de 7,56, o sea, casi un 5% de ratio en spot, ¿vale? Y esto operando oro, ya estamos hablando de las volatilidades de Bitcoin ni nada de eso. Ya, gente que quiera operar oro, quiera operar otros activos, ya tiene un casi un 5%. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos? Que queremos dejar el 50% y vamos a ver si continúa su estructura alcista. Vemos que rompe la media, vemos que es una vela fuerte, vemos que tiene esa segunda vela que retestea casi la media y que luego continúa al alza, que es lo que hace ahora al continuar al alza, forma esa, tocando las partes bajas del algodón, forma esa línea, por decirlo así, esa línea tendencial, esa línea clavicular, que ya es la que nos dice ahora que está rota, ¿vale? Entonces tenemos esta zona de supply y tenemos esta zona de demand. El precio tiene ahora mismo dos opciones, es decir, puede coger y ranguear, es decir, esto se puede convertir en un rango, porque tenemos una zona de supply superior a una zona de demand. Entonces puede tomarse un descanso, pero puede tomarse un descanso bien sea haciendo una corrección a esta zona de demanda, por ejemplo, o puede, por ejemplo, tomarse un descanso en tiempo, es decir, puede ranguear, puede tener sus salidas obviamente y sus salidas por encima y por debajo y luego puede continuar su movimiento normal, ¿vale? Entonces, al final, si combinamos un poco nuestros análisis, sabemos que esta zona era la parte alta de una especie de rango en temporalidades superiores, también sabemos que aquí tenemos una zona bastante grande de liquidez. Entonces ya tenemos otra zona que sabemos que aquí va a tener pequeños rebotes. Es más, marqué esta línea aproximada y mirar que va clavando el precio en esa zona, ¿vale? Aquí vemos otra vez lo mismo que mirábamos antes, ¿ves? Tenemos este triple retesteo, porque al final, bueno, doble. Tendríamos un primer punto bajo, tendríamos otro retesteo a la zona de demanda y otro retesteo más. Es decir, teníamos dos posibilidades de entrada.
Vale, entonces esto normalmente lo explico porque la forma más, por decirlo así, más óptima o más rentable para pillar casi todo este movimiento viene siendo cuando identificamos esto. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es, y cuando lo identificamos en el momento concreto que hay que identificarlo. Es decir, tenemos una tendencia, vamos a ponerlo por aquí, tenemos una zona donde retestea, que aparte retestea aquí justo en la media también, retestea y va a hacer un cambio tendencial. Perfecto, vale. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos estas zonas. ¿Y por qué buscamos estas zonas? Muy fácil, porque si identificamos una zona como esta, lo que podemos coger es un movimiento completo. Aunque fallemos identificando estas zonas 3, 4 veces, con que cojamos una, nos rentabiliza todo el resto. Es más, cuando cogemos una, identificamos en la zona de demanda, los stop loss son tan ajustados que el riesgo de pérdida es muy bajo. Entonces, por eso son puntos muy óptimos para coger. Aquí lo que tenemos es zona, en este caso en el indicador oscillator, tenemos la zona en verde, que vemos que, vamos a mirarlo bien, ¿no veis? Aquí tenemos una especie de, vemos que ya está subiendo la línea blanca, que ya está subiendo, y sin embargo el precio lo que hace es mantenerse en esta parte baja, retesteando los picos más bajos. No sería una divergencia en sí, pero lo que sí estamos viendo es que está absorbiendo fuerza y está absorbiendo liquidez el mercado, ¿vale? Entonces ya tenemos un primer indicativo en tema de oscilador. Vale, entonces en segundo lugar sabemos que cuando hace un suelo, un movimiento, ya no crea más mínimos, por tanto en este caso es bajista, no crea más mínimos, y lo que hace es retestear el primer suelo. ¿Vale? Entonces tenemos por aquí esta zona aproximada donde retestea el precio, aproximadamente por aquí, y vemos que llega a esta zona de demanda. Si la queremos clavar aún más, llega a esta zona de demanda, que justo llega el precio y rebota, y llega otra vez a esta zona que, como veis, se apoya por encima del el order block, es decir, de la estructura, que si me apuras un poco es hasta esta velita de aquí. Perfecto, que ya, mirad, es que justo clavado lo que hace es llegar a esta zona baja después de retestear aquí la media. Después de retestear aquí la media, lo que hace es apoyarse por encima de este order block, retestea, toma esta liquidez, tiene un rebote, vuelve a retestear esta liquidez y luego ya sí que inicia su tendencia alcista, ¿vale? Entonces, nuestra posición, nosotros cuando identificamos estas zonas que son patrones o son estructuras de cambios tendenciales, lo que debemos hacer es buscar estos puntos y ahí subirnos a contratendencia. Son los únicos, es el único momento en el que te va a salir rentable operar contratendencia, ¿vale? Es el único momento. Porque si operas contra tendencia rebotes, te va a salir bien una, dos, vale, te puede salir bien o no. Pero lo interesante es pillar estos movimientos. Porque ya os digo, aunque el problema también mucho de la gente es que se frustra porque para pillar este movimiento a lo mejor tienes que tener 3 operaciones en negativo, vale. Pero vamos a verlo, es decir, tenemos una operación en largo, delimitamos esta zona, que es, vamos a poner la orden límite en la zona superior de la demanda, y lo que hacemos es delimitar el stop en esta zona de aquí, ¿vale? Es un 0,63% en negativo, es decir, con una sola operación llegando a la media, intentando cobrar todo, ya tenemos un 3,83. Entonces ya tenemos como 4 o 5 operaciones de pérdida que podemos hacer, pero es que esto es cobrando en la media. Pues nosotros estamos identificando estas estructuras a propósito para intentar coger movimientos al contrario de la tendencia. Estamos especulando, por decirlo así, en movimientos que nuestro análisis apoya a que se va a cambiar la tendencia, ¿vale? Entonces aquí cobramos el 50% y ya luego, según nuestro análisis, por ejemplo, en esta zona ya vemos que se posiciona por encima de la media. Ya según nuestro análisis esperamos, por ejemplo, a que rompa la media. Cuando rompa la media nosotros identificamos que puede darse un cambio tendencial también, que en esta zona sería como un pequeñito, vamos a verlo por aquí, en esta zona sería como un pequeño doble techo que una vez lo rompe tiene este retesteo hasta aquí abajo que coincide que rompe la media. Entonces cuando podemos identificar esta estructura ya en concreto, o lo que podemos hacer es, por ejemplo, vale, yo espero a que rompa la media, identifico que no es un fake out porque rompe la media con fuerza y aún por encima tiene un retesteo a la parte superior. Entonces la idea ahora es, ¿qué hago?
primer lugar, puedo mantener mi 50% hasta esa zona y decir, vale, yo cobro en esa zona aproximada, que básicamente ya te queda una operación de un 15%, es decir, ya lo que hablábamos antes de 4 o 5 operaciones ya se convierten en, vamos, puedes seguir fallando lo que quieras, pero con una ya rentabilizas prácticamente 10, 15 las operaciones que sean, entonces ya tienes asegurado tu trading siguiente. ¿Por qué? Porque son operaciones que aunque se dé una son de ratio, ya veis, 25-41, son unos ratios muy grandes. Entonces es un tipo de estrategia. Pasa que hay gente que no es capaz de ver o de asimilar que lo que va a hacer es ir perdiendo pequeños cachitos, intentando subirse a un movimiento que le va a rentabilizar mucho. ¿Qué pasa? Que es una de las estrategias que esto acompañado de una buena gestión de riesgo es una de las estrategias que se pueden seguir. En este caso cobraríamos, por ejemplo, cuando rompe la media, pero vamos a trazar un FIBO, porque no sé qué me da a mí. Aproximado, voy a coger mechas, esta zona del 382. Cogiendo mechas quedaría la zona del 382 así, sin coger mechas. Analizando a lo mejor en temporalidades menores, lo que vamos a ver es que esta zona fue un pequeño fake out antes de caer, típico movimiento como por ejemplo hace Bitcoin, el movimiento en diario de macro de Bitcoin. Vamos a ir muy rápidamente a verlo ahí un momento para saber de qué estoy hablando, pero el movimiento macro de Bitcoin lo que hizo fue básicamente ese movimiento que estamos viendo en temporalidades menores, es decir, vemos una primera subida y luego lo que hace el precio es tener esta subida, que esto, hay aquí una parte que se considera fake out, para luego continuar cayendo, ¿vale? Es una estructura, esto es una estructura. Entonces aquí ya tenemos identificado esta parte, que es, aparte de que esta subida fue sin volumen, etcétera, y otros indicativos que tenemos. Pues sabiendo que está esa estructura así, nosotros que conocemos ese tipo de estructuras y conocemos ese tipo de trading, lo que vamos a ver es que esta estructura es muy parecida. ¿Por qué? Porque tenemos esa primera subida y luego lo que hace es tener un retesteo y es como si fuera una especie de doble techo. Entonces lo que hace es tener ese pequeño fake out, que es donde se suele engañar, por decir así, o intentar coger esa liquidez extra que hay en el mercado suelta, por decirlo así. Y ahí ya se juntan todas las órdenes en short y lo que hace el precio es reventar a la baja, ¿vale? Entonces nosotros tenemos identificada esta estructura. Por eso cojo el FIBO en esta zona y no lo cojo en esta zona, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos nuestro 382 que vuelve a hacer un tanto lo mismo. Tiene unos retesteos por la parte baja que se pueden considerar que está intentando apoyarse pero no lo consigue. Pero, ¿qué vemos aquí? Otro retesteo en esta zona de aquí. Este retesteo, ¿qué significa? Zona de demanda. Crea una primera zona de demanda, una primera zona de parada, se apoya en la media, no consigue superarla y lo que hace el precio es retestear esta zona de demanda otra vez. Y ya ahí continúa el alza. O sea, el precio simplemente se ha tomado un pequeño descanso. Nuestra primera estrategia sería cobrar el 50 en esta zona de la media, cobrar el otro 50, por ejemplo, en una zona de ruptura de media o cualquier otro tipo de análisis, o si vemos esta estructura podemos intentar cobrarla más alta, o simplemente podemos cobrar el 50 asegurándonos, cobrar el 25 porque vemos que hay una especie de ruptura o cobrarlo entero y poner, por ejemplo, el stop. Ya no lo tiene marcado aquí el compa, pero poner, por ejemplo, el stop debajo del 0,5 o del 0,66, ¿vale? Entonces nos estaríamos asegurando este cacho de positivo y si sigue el movimiento nosotros seguimos subidos a la tendencia, ¿vale? Entonces eso es lo ideal. ¿Qué pasa? Que aquí ya tenemos otro retesteo en la zona de demanda, por lo cual ya podríamos incluso hacer una pequeña entrada. ¿Por qué? Porque al final beneficio-riesgo nos compensa. Ese es el truco de todo esto. Nosotros tenemos un retesteo en esta zona, colocamos nuestra posición y nuestro stop quedaría a un 0,40%. Vale, pero es que a la media, o por ejemplo a este OB, ya no digo ni que llegues a la media. O sea, ese OB ya es un 2%, ya estás cobrando un 2% extra. A la media ya tienes 2,70, perfecto. Ya cobraste otra vez, hacemos la misma estrategia antes. Cobramos un 50%, aseguramos la operación y nos subimos al alza. Vemos que se va apoyando por encima de la media. Perfecto, hasta el momento que la rompe. La rompe con fuerza, nosotros
cobramos de donde rompe con fuerza, la media, porque podemos ver que por eso hay que combinar muy bien, ahora que lo estoy viendo, por eso hay que combinar a veces muy bien el tema de análisis un poco más macros. Con temporalidades a lo mejor ya empezamos a bajar, pero hay que tener siempre el macro en cuenta. ¿Por qué? Porque si tuviéramos el macro en cuenta, sabemos aquí que teníamos marcada esta línea de antes, que esta zona de aquí es una zona que tiene liquidez, ¿vale? Una zona que tiene bastante liquidez. Entonces sabemos que puede ir a la baja, ¿vale? Pero obviamos esto. Si no, podríamos haberlo cobrado ya directamente en esa zona superior, esperando a que llegue esa zona de liquidez, porque ya no nos fiamos del precio. Sería otro 14% aproximadamente. Pero si nosotros hacemos nuestra estrategia fija, no nos queremos complicar ni queremos analizar demasiado el mercado, ruptura de la media y lo que hacemos es cobrar otro 9,60%, ¿vale? Eso es un poco la estrategia a nivel de encontrar. Por eso yo insisto mucho en intentar encontrar estos puntos óptimos, porque son difíciles de encontrar, se van a dar pocos. Lo que vas a hacer es operar menos. Entonces hay gente que se desespera, que es lo que hablamos antes. Hay gente que se desespera, no tiene esa paciencia, y al final el trading es paciencia. Entonces tenemos que tener la paciencia para encontrar estos puntos. ¿Podemos operar a favor de la tendencia? Sí, podemos operar. Pero ¿para qué quiero operar si tengo una operación en la cual voy a conseguir, gracias a estas zonas de demanda, porque justo son las dos zonas de demanda que se han dado en el precio en un rango de 17 de octubre a marzo? O sea, tenemos dos operaciones y tenemos básicamente unos ratios excepcionales. ¿Para qué me voy a complicar yo a ver si entro aquí, dejo de entrar, donde pongo el stop, oye que sigue bajando, a ver si hago un DCA, a ver qué hago? ¿Para qué? Tenemos estas dos operaciones, son mucho más fáciles de controlar. Estos diarios, así que seguramente lo más ideal es operar spot. Tú haces tus compras periódicas. ¿Que no te quieres esperar a la zona de demanda por si ya termina de rebotar? Vale, coges el order block como cogimos antes, coges un order block y vas haciendo pues un DCA, pero en esa zona de aquí. ¿Que no se da? Pues has perdido un 0,40% de tu capital. ¿Que has ganado? Pues ya has ganado. En esta zona era un 2 y pico por ciento y en esta zona ya es casi un 10. O sea, en ratios compensa. Lo que pasa es que hay que tener esa paciencia a la hora de llegar a buscar estas operaciones.